Bueno, ¿me ven toda la presentación y me escuchan bien? Sí, se escucha bien, José, y se ve Perfecto. bien. Sí, bien. Ya, la idea de esta presentación es tener un poco una idea común de qué es lo que es el ecodoppler transcranial, qué es lo que es y para qué sirve, y cómo estamos un poco en el estado del arte del tema. Es un tema que me ha gustado mucho en los últimos meses, en los últimos años. Eh, Creo que tenemos como servicio un potencial grande de desarrollo en esta área. Y de hecho, como le comentaba, es parte de mi trabajo final del magíster, eh, lograr que podamos ser una unidad que haga ecografía Doppler transcranial en pediatría, y con esto poder aportar no solo el manejo de nuestros pacientes, sino que también al conocimiento y el estado del arte. Entonces vamos a partir de cosas bien generales para acordarnos una onda. ¿Qué es lo que es una onda? Una onda básicamente es una perturbación periódica del medio, y que tiene tres componentes principales. Uno que es la longitud de onda, que es lambda, está marcado acá, que es la distancia entre dos puntos iguales dentro de esta onda, y esta onda tiene una velocidad que es v corta en este caso, y una frecuencia que significa cuántas ondas se emiten dentro de un periodo de tiempo. Con estos tres componentes nosotros podemos describir qué es lo que es una onda. La particularidad que tiene esto es que la velocidad es constante en un medio fijo. La velocidad del sonido en el aire es 334 metros por segundo y eso va a ser siempre igual. La velocidad del ultrasonido de la ecografía en los tejidos blandos es de 1540 metros por segundo. Y dado que la velocidad es constante, eh, si yo aumento la amplitud de la onda, disminuye la frecuencia. Perdón, si aumento la amplitud de la onda, disminuye la frecuencia, y si yo disminuyo la amplitud de onda, aumenta la frecuencia, y esa relación siempre va a ser directa. Perdón. El efecto Doppler fue descrito en primera vez en 1842 por el señor Christian Andreas Doppler, y la definición es el cambio de frecuencia aparente de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente respecto al observador. Esto, que puede ser un poco raro de entender, es súper intuitivo si imaginamos el monito de abajo. Nosotros somos la personita azul de la derecha, y la ambulancia que está al centro es la que produce la onda. Voy a aceptar a la cámara. Ahí sí. Si imaginamos que esta ambulancia produce una onda, que en este caso es el sonido, a una frecuencia constante, por ejemplo, una onda cada un segundo, y esta onda se mueve a una velocidad de, por ejemplo, 2 metros cada segundo, en el segundo cero va a producir una onda. Un segundo después, esa onda va a haber avanzado 2 metros hacia mí, y al momento en que la ambulancia produce una nueva onda. Y así va a ser eso constante. Pero si es que la ambulancia va avanzando, por ejemplo, a una velocidad de 1 metro por segundo, en el tiempo cero va a producir una onda. En el segundo 1, esa onda va a haber avanzado 2 metros, pero la ambulancia va a haber avanzado 1 metro. Por lo tanto, la distancia con la onda nueva ya no va a ser de 2 metros, sino que va a ser de 1 metro, y se va a ir achicando en la medida en que la ambulancia vaya acercándose a donde estoy yo como observador. Y se ve bien ahí en el monito que tenemos abajo. ¿Para qué sirve y para qué se ha utilizado el efecto Doppler? Para muchas cosas. No solo en medicina, en astronomía se utiliza mucho la medición de la frecuencia de ondas electromagnéticas, como es la luz y otras ondas, para medir a qué distancia se encuentran los objetos celestes, como las estrellas, galaxias, a qué velocidad se mueven, si se alejan o se acercan a nosotros. Sirve para medir objetos, la velocidad de objetos en distintos medios, incluyendo cuando nos pasan un parte en la carretera. Y lo que nos interesa a nosotros se ha utilizado para medir la velocidad de la sangre dentro de una cavidad. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque la función que indica cuál es el cambio de frecuencia es conocida. Y dado que yo conozco alguno de sus componentes, puedo calcular el resto. Esto es la explicación un poco de lo que se hace al medir el Doppler, la velocidad de la sangre. Yo tengo un transductor que está aquí a la izquierda, un F0, que es la frecuencia de la onda que yo emito, un FR, que es la frecuencia de la onda que yo recibo. Se emite una onda,
choca con un glóbulo rojo que se mueve a una velocidad que no conocemos, que es la velocidad v corta, y el transductor la recibe a cierta frecuencia. Y dado que esa función yo la conozco, yo conozco cuál es la frecuencia a la cual emito, conozco cuál es la frecuencia a la cual recibo, conozco a qué velocidad se mueve la onda en los tejidos blandos, porque lo vimos previamente. Y el ángulo, el coseno de este ángulo, que es θ, también es conocido porque depende de cómo yo coloque el transductor. Dado que yo conozco todo eso, me permite conocer la velocidad del glóbulo rojo que yo estoy midiendo. Todo este cálculo, a través de un proceso matemático llamado una transformación de Fourier, no es Fourier, es Fourier, se transforma en un espectrograma que es lo que vemos habitualmente en la ecografía o en la sonografía. ¿Qué es esta imagen que tiene onditas hacia arriba y hacia abajo? No es la velocidad de cada uno de los glóbulos rojos que va subiendo y va bajando, sino que está conformado por un conjunto de líneas, de cientos y miles de líneas, que es una densidad de velocidades. El punto de más arriba significa que hay mayor densidad de las velocidades y más cerca de la línea del centro que se mueven más lentos. Entonces, en la medida en que yo me acerco al transductor, aumenta la velocidad positiva, por decirlo así, y se acerca hacia donde yo estoy midiendo. Cuando baja de la mitad de la línea, del centro de la imagen, puede aumentar la velocidad de forma negativa, entre comillas, y significa que se está alejando de donde yo lo estoy midiendo. Entonces vemos que hacia arriba se acerca hacia donde yo estoy midiendo, hacia abajo se aleja de donde yo estoy midiendo. Lo que hay que tener en cuenta y hay que acordarse, y que muchas veces en los textos que leamos se mezclan estos conceptos, lo que yo estoy midiendo es la velocidad de la sangre, no el flujo. El flujo es la cantidad de sangre dentro de un tiempo. Pero la velocidad que yo estoy midiendo depende también del diámetro del tubo por el cual yo estoy midiendo esto. Si es que ese tubo a un mismo flujo aumenta de tamaño, va a disminuir la velocidad. Si es que ese diámetro se estrecha, la misma cantidad de sangre va a aumentar la velocidad por la cual va pasando. Eso nos podemos imaginar el mismo efecto que pasa en una manguera. La cantidad de agua que sale es constante. Si yo la aprieto la manguera, va a salir más rápido. Si yo la dejo suelta, va a salir más lento. Un vaso sanguíneo que se estrecha aumenta su velocidad. Y un vaso sanguíneo que se dilata disminuye su velocidad. Pero la cantidad de sangre está delimitada por otros valores también que conocemos nosotros, como la función cardíaca, el volumen inyectivo, etc. En 1982, el doctor Aslit midió por primera vez la velocidad de la sangre en la arteria cerebral anterior, media y posterior. El uso del Doppler transcranial ya está bien establecido dentro de la neurología en adultos, que es donde más la conocemos nosotros, y se utiliza para detección de vasoespasmo en los pacientes con hemorragia subaracnoidea, la enfermedad arterioclusiva, entre otras cosas. En pediatría es un área que está empezando, se está desarrollando, donde los mayores usos que vamos a revisar están en la enfermedad arterioclusiva de el sickle cell disease se me fue el nombre, y en el estudio de la hipertensión endocraniana. ¿Qué es lo que podemos medir a través de la ecografía Doppler? Podemos evaluar la arteria cerebral anterior, media y posterior a través de lo que es la ventana transtemporal, que la vamos a mirar, la arteria oftálmica y carótida interna a través de la ventana transorbital, la arteria basilar vertebral a través de una ventana suboccipital y la carótida interna a través de una ventana submaxilar. Acá tenemos fotos de este proceso. Tenemos la ventana transtemporal, que dijimos nos permite ver la arteria cerebral media, anterior y posterior, submaxilar, transorbitaria y suboccipitaria. Y acá vemos un poco qué es lo que vamos midiendo. El polígono de Willis, que es el centro de la perfusión del sistema nervioso, las carotidas internas, y con el transductor podemos ver la velocidad de la sangre en la arteria cerebral media, anterior y posterior. Existen dos tipos de dispositivos con los cuales se puede hacer ecografía Doppler.
Uno es el que se llama o denominan como Doppler o no duplex, y la ecografía 2D o duplex, que combina imagen y ultrasonido. La ecografía 2D es la que se realiza con el equipo de ecografía, con el mismo que buscamos los vasos sanguíneos, con el mismo que hacemos ecocardio, etc. Y la ecografía Doppler o no duplex es la que habitualmente vemos que hacen en la UCI de adultos, eh, que solamente utilizan el sonido. Con el equipo no duplex no tenemos visión y se ubica ciega basado solo en la anatomía y en la sonografía. Se va buscando porque conocemos la ubicación de los vasos sanguíneos y de su ubicación y nos muestra el resultado que es el sonograma. Con la ecografía 2D podemos estudiar la anatomía, podemos encontrar los vasos sanguíneos a través de la anatomía y además podemos aplicar ecografía Doppler y 2D y nos va a mostrar este tipo de imagen. ¿Qué es lo que estamos midiendo y qué es lo que vemos cuando tenemos este ejemplo? Tenemos ¿cómo se llama? Una longitud, una onda que nos permite ver cuál es la velocidad máxima en sístole, que es el punto de más arriba, la velocidad máxima en diástole, que es el punto de más abajo, y automáticamente el equipo nos calcula una velocidad media. Pero además tenemos varios índices que se pueden calcular, como son el índice de pulsatilidad y el índice de resistencia. Y acá vemos un poquito lo mismo, y ya en el caso de arriba era en un Doppler, o no duplex, y esto es en una ecografía duplex. Vemos el pic de la velocidad sistólica, la velocidad en el final de la diástole y la velocidad media. Y podemos calcular un índice de pulsatilidad y un índice de resistencia. Como dijimos previamente, existe mucha investigación en adulto en ecografía Doppler y en pediatría esto ha sido un área que se ha ido desarrollando. Desde 1984 que partió el uso de la ecografía Doppler transcranial hasta ya ahora que hay más de 2000 resultados en pediatría. Pero uno de los grandes problemas que existe y por qué hay tan poco estudio todavía dentro de la pediatría es que no existe mucha estandarización. La tablita que vemos acá es de un estudio publicado en el Pediatric Critical Care, donde se se encuestaron más de 30 unidades de cuidados intensivos dentro de Estados Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica, estaba Brasil, consultando si ellos realizaban ecografía Doppler transcranial, si tenían, quién la hacía, cómo la hacían y si tenían un protocolo estandarizado. Dentro de los que respondieron, un 70% no tenían un protocolo estandarizado, ni para la toma o para la documentación de los resultados. Como respuesta de esto, la agrupación de investigación, el grupo de investigación de neurocrítico pediátrico, el Research Group Pediatric Critical Care, publicó el año pasado estas recomendaciones prácticas para la aplicación de la ecografía transcranial en niños en unidades de cuidado intensivo. Esto es un consenso de expertos que ellos dicen, bueno, nosotros sabemos que existe poca evidencia, que una de las causas de poca evidencia es que hay poca estandarización dentro del proceso y ellos entregan recomendaciones y una pauta para realizarlo. Dentro de los autores que están acá son los que más han publicado, la Robert, O'Brien son los que más han publicado dentro de este tema. Y ellos recomiendan usar esta hoja de estandarización, donde se registra no solamente los valores que se obtienen, sino que datos del paciente, la temperatura, la frecuencia cardíaca, cómo estaba la PAM en ese momento, cómo estaba la CO2, cómo estaba la presión intracraniana, si está con ventilación mecánica o no, está con algún sedante, con anticonvulsionante, etc. ¿Qué es lo que podríamos observar? Yo no tengo experiencia en hacer este proceso, mi idea es poder aprender y desarrollarlo, pero como conocimiento general podemos ver si es que hay una estenosis distal al vaso donde yo estoy midiendo, y eso lo podemos ver aumentando la velocidad. Podríamos ver que hay una obstrucción proximal a donde yo estoy midiendo porque hay disminución de la velocidad. Podríamos ver un aumento de la resistencia, por ejemplo, por aumento de la presión intracraniana, porque no solo disminuye la velocidad, sino que aumenta también el índice de pulsatilidad. Sube muy rápido, llega a una velocidad muy alta, pero también cae muy rápido. O hay una malformación arteriovenosa donde disminuye la resistencia. ¿Qué es lo que se puede hacer con ecografía Doppler transcranial? Esto es lo que ya más conocemos, lo que está más estudiado, que es la detección de vasoespasmo en la hemorragia subaracnoidea.
El vasoespasmo ocurre en 2/3 de las hemorragias, siendo la mitad de ellas sintomáticas, y ya hay estudios claros de que muestran de que el Doppler transcranial realizado por personas expertas tiene una sensibilidad que es al menos similar a la angiografía y que podría ser mejor, sin todos los efectos riesgosos que puede tener la angiografía. Además, se puede utilizar como seguimiento de la trombolisis en pacientes con stroke para demostrar la perfusión después de la trombolisis, teniendo una excelente sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos para detectar la oclusión de la arteria cerebral media, y una buena sensibilidad y especificidad en oclusión de las otras arterias. Además, permite estudiar circulación colateral en pacientes con síndrome de Moyamoya, con patologías veno-oclusivas, y microembolismo y el estudio de trombosis en los pacientes con sickle cell disease. ¿Y qué podemos hacer en pediatría? Uno de los grandes, una de las áreas donde más se ha investigado es el estudio del flujo sanguíneo en pacientes con TEC. Si recordamos la fisiopatología del TEC, y recordamos que toda una injuria secundaria que es posterior al traumatismo y que tiene que ver con todas las alteraciones metabólicas y citotóxicas que existen dentro del parénquima cerebral, vemos que un componente importante es la disregulación del cerebro vascular y la alteración de la capacidad de autorregulación de los vasos sanguíneos. Estudios recientes han mostrado que una velocidad sanguínea cerebral baja se asocia a peor pronóstico en pacientes con TEC, y que en pacientes con traumatismos complicados que requieren neurocirugía, la evacuación de los hematomas mejora la velocidad sanguínea. Otra área de desarrollo que también puede ser muy importante para nosotros es el estudio no invasivo de la PIC. Hasta ahora nuestras formas que tenemos para medir la presión intracraniana es a través de un drenaje ventricular externo o de un captor de PIC que requieren una intervención quirúrgica. Sabemos que es un dispositivo que conecta con el exterior, que tiene riesgo de infección, riesgo de traumatismo, que puede ser muy peligroso en pacientes que tienen alteraciones de la coagulación, etc. Y la ecografía Doppler podría ser una herramienta que nos permitiera una aproximación mucho menos costosa, mucho menos invasiva, que se puede realizar al lado del paciente, en el servicio de urgencia, etc. En adultos, donde hay un poco más de investigación, hay estudios muestran que existe más de 90% de sensibilidad y especificidad cuando ponemos como punto de corte de PIC de hipertensión ucraniana mayor a 20, y en pediatría hay menos estudios, por lo tanto existe mucha más variabilidad, pero en los mejores casos tenemos valores predictivos positivos de hasta 80%. Otra área de desarrollo que tiene que ver mucho con la fisiopatología es la capacidad de evaluar la autorregulación vascular. Si recordamos que el cerebro tiene la capacidad de autorregularse frente a las presiones sanguíneas, eh, con un rango amplio en el cual le permite mantener un flujo sanguíneo cerebral independizándose de la presión cerebral, de la presión arterial media, nos permite estudiar si este sistema está funcionando adecuadamente. Un 17% de los TEC leves tienen incluso una alteración de la autorregulación, y en los pacientes con TEC severo más de un 40%. Y existen varios métodos estandarizados que se pueden utilizar para evaluar la autorregulación, como son, por ejemplo, aumentar la PAM a través de drogas vasoactivas y viendo si es que la velocidad como proxy del flujo sanguíneo se mantiene estable o aumenta al mismo tiempo que yo aumento la PAM, o aumentando la PAM utilizando manguitos de presión, posteriormente liberándolo y viendo si es que el flujo sanguíneo, la velocidad en este caso, disminuye o se mantiene estable. Y esto nos permitiría hacer una evaluación in situ, al lado del paciente, de cómo está respondiendo a los tratamientos que nosotros vamos a utilizar cuando existe edema cerebral, que nosotros tratamos de ajustar este flujo sanguíneo a través de drogas vasoactivas, de hiperventilación, de tratamientos molar, y con la ecografía Doppler podríamos medir la respuesta al lado del paciente. Existen otros usos que están aumentando los estudios, hay reportes, hay series de casos, como por ejemplo en distintas infecciones del sistema nervioso central, sea meningitis adquirida en la comunidad, meningitis intrahospitalaria, ventriculitis, dado que todas estas cursan con vasculitis, vasoespasmos o microinfartos.
donde podemos ver que hay un aumento de la velocidad, por ejemplo, porque hay arteritis, o existe una hipertensión secundaria, lo cual nos hablaría de un peor pronóstico. También existen algunos estudios que han mostrado su utilidad para el diagnóstico de muerte cerebral, a pesar de que todavía en pediatría no es una herramienta autorizada para hacer el diagnóstico de muerte cerebral. Es un área que se está investigando, se está empezando a desarrollar. Y vemos, por ejemplo, en la imagen de abajo, una ecografía Doppler de un paciente que posteriormente se diagnosticó con muerte cerebral, en el cual tenemos una presión, una velocidad sistólica muy elevada, que cae rápidamente a cero, y el paciente no tiene una capacidad de regular la sangre, dado que la autorregulación vascular está completamente alterada. Otro estudio que se han realizado y que podría ser ya no dentro de nuestro instituto, pero sí para afuera, cómo está el flujo sanguíneo cerebral en pacientes que están con ECMO, pacientes con cirugías cardíacas complejas, con cardiopatías complejas, operados. Se puede estudiar el flujo sanguíneo cerebral antes y después de la cirugía. El estudio de la autorregulación y de la velocidad de flujo en encefalopatías metabólicas, en encefalitis por alteración hepática, etcétera, en estatus convulsivos, qué pasa con la vasculatura cerebral, o incluso en pacientes con crenocinostosis, donde una de las eh, posibles alteraciones que existen dentro de los pacientes es una alteración del flujo. Se podría comparar pre y post cirugía. Como todo procedimiento que es nuevo y que está en desarrollo, existen muchas limitaciones. Como dijimos, lo que medimos nosotros es la velocidad, no el flujo directamente. Por lo tanto, su interpretación debe ser evaluada según el contexto del paciente. No es lo mismo tener una velocidad alta en un paciente con vasodilatado, que esté con vasodilatación, que un paciente que tenga una velocidad alta que está vasocontraído. Y tenemos que tener claro el contexto del paciente para hacer su evaluación. Como siempre ocurre con la ecografía, es operador dependiente, hay una curva de aprendizaje que requiere una práctica constante, y un poco lo que recomienda el grupo de estudios de neurocrítico es estandarizarlo lo más posible para que sean estudios, para que sean replicables todos estos valores. La evidencia en pediatría todavía es escasa, todavía es de baja calidad, dado que los estudios en general tienen pocos pacientes, y no siempre son controlados, y no hay estudios prospectivos que me digan, ¿sabe qué? Esto sí me cambia el pronóstico directamente del paciente. Eso. No sé si hay consultas, preguntas. No tengo preguntas, José. Yo creo que igual tu presentación, que fue muy buena, y yo creo que es como un estímulo para seguir trabajando y a lo mejor para, con la teoría que tienes, quizás empezar a evaluar a nuestros pacientes con el mismo ecógrafo. ¿No te estimula eso? O sea, lamentablemente no tenemos en el ecógrafo grande, no tenemos, creo que el transductor que tenemos no permite hacer ecodoble, tengo que revisarlo bien, y es un poco lo que estoy haciendo, o sea, estoy investigando más para poder practicar y hacerlo. No sé, a lo mejor podríamos averiguar con el proveedor, porque como yo te dije, pedimos el Sonusai. Ya. Y ahí se hace ecodoppler. De hecho, los cardiólogos cuando van, evalúan, hacen ecodoppler. Entonces, quizás tenemos que pedir alguna orientación y tirarla nomás, porque tenemos la mitad de los pacientes a los que les podemos medir todo lo que tú dices y compararlo con la presión intracraneana. Yo soy de la idea que todos nuestros pacientes, porque de hecho no puse acá el statement completo, donde ellos indican así como paso por paso qué hacer, pero ellos dicen, bueno, cualquier paciente que pueda tener alteración del flujo o sanguíneo cerebral, que en nuestro caso son casi todos. Yo creo que los pacientes de columna quizás son los únicos que se salvan, pero casi todos nuestros pacientes podrían tener algún tipo de alteración, entonces. Sí,
por eso, yo creo que a lo mejor podrías diseñar un protocolo como para empezar a evaluar y ver con el ecógrafo, con el Sonosite, que es el de pabellón, quizás algo que pudiéramos hacer. Ya, vamos a mirarlo ese cómo está. Súper bueno, muchas Eso. gracias. Vi que se conectó la Vivi también. No sé si aquí alguien más tendrá preguntas. José, yo creo que, bueno, yo desde que llegué al Instituto de Neurocirugía, que nos comentaban, nos decían todas las utilidades que tiene, que por lo menos en los adultos, y la verdad, yo igual siento que está un poquito subutilizado adentro, como que se usa solamente para la hemorragia subaracnoidea. Pero yo creo que sí, que tiene mucho potencial, que es algo que podemos usar como dicen ustedes, en casi todos los pacientes. E incluso yo creo que igual hay que hacerse la manito con el paciente sano de la cabeza, como para cachar como un Doppler sano. Y también de ahí seguir como con los ejemplos de lo que no, con lo que nos vamos a encontrar que no es sano, que no está normal. Y por supuesto, como toda ecografía, operador dependiente, yo no sé cuánto nos vamos a demorar en llegar a tener como un estándar, pero me parece súper bueno si lo pudiéramos hacer. Eso. Bueno, una de las dudas que teníamos en algún momento era si que existían valores estándar, como valores estándar para pediatría, y dentro de este mismo consenso ellos juntan los 3 o 4 estudios que han hecho ecografía en niños sanos, y hay valores separados por edad, por arteria, con sus desviaciones estándar respectivas, para poder decir cuánto un valor es normal y cuándo no. Así que eso existe, para poder compararlo. Mejor todavía. Eso, no sé si no hay más preguntas. Antes que se vayan, voy a dejar de grabar. Espera, me voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar.